justamente la contaminación. Vamos a hacer la proyección de ahora en adelante en la pantalla de CNN Chile. Y lo vamos a hacer en los próximos segundos con Raúl Cordero. Él es el climatólogo de la Universidad de Santiago de Chile. Vamos a conversar sobre contaminación mientras revisamos algunas imágenes que nos contextualizan lo que yo les anunciaba. Vamos a hablar de contaminación porque Santiago, fíjense ustedes, es la ciudad más contaminada de Sudamérica y estamos viviendo la semana más compleja del año. Se ha decretado, por ejemplo, alerta ambiental y todo indica que la situación no mejoraría en los próximos días. Ahora bien, ¿qué indica la proyección? ¿Qué podría pasar a largo plazo? Lo conversamos ahora con Raúl Cordero en la pantalla de CNN Tiempo. Una vez más, ¿cómo has estado, Raúl? Muchas gracias. Hola, gracias a ustedes. Raúl, estábamos dando esta introducción. Yo lo primero que quisiera preguntarte, si hiciéramos una comparativa, por ejemplo, con los últimos años, con las últimas décadas, ¿hemos mejorado en algo los índices de contaminación? ¿Se han mantenido? ¿Han aumentado? ¿Cuál es el diagnóstico? No, en efecto hemos mejorado mucho. En las últimas 2 décadas hemos reducido la concentración de material particulado en invierno, que es cuando mayores concentraciones tenemos, la hemos reducido en alrededor de un 30%. Los episodios críticos también han disminuido de manera significativa. Por ejemplo, en los periodos relativamente cortos, pero en los que superábamos en Santiago Centro los 50 microgramos por metro cúbico, han disminuido a la mitad en las últimas 2 o 3 décadas. Es decir, hemos reducido muchísimo la concentración de material particulado en las últimas 2 o 3 décadas. Así que las medidas que se han tomado para reducir los índices de contaminación funcionan. Pero, como tú muy bien indicaste, a pesar de eso estamos lejos de que podamos considerar que somos una ciudad libre de contaminación. Los índices de contaminación promedio en Santiago nos ponen, como tú bien indicaste, entre tal vez la capital de América más contaminada, muy por encima de Ciudad de México, Bogotá, Lima o Quito. Y además, para que tú tengas una idea, por una comparativa, las capitales europeas más contaminadas, Madrid o Berlín, por ejemplo, tienen una contaminación que es la mitad de la de nosotros. Si sirve de consuelo, nosotros tenemos una contaminación en términos de material particulado que es la mitad de la que en este momento respiran quienes viven en Beijing. Pero bueno, no es demasiado consuelo. Exactamente, Raúl. Y en ese sentido, para profundizar en lo que nos decías al comienzo, ¿qué medidas particularmente han sido las más efectivas? Bueno, las restricciones vehiculares son muy efectivas. Las restricciones vehiculares obligan a que se renueve el parque automotor. Las restricciones vehiculares no solamente las restricciones al uso de vehículos, sino la normativa que ha permitido que los autos que circulan en Santiago sean, a pesar de todo, los autos nosotros tenemos en Latinoamérica la flota de autos más moderna. Las personas que tienen mucha plata se compran varios autos, pero igual se los compran nuevos para sortear las restricciones vehiculares. Y las personas, como hay también normativa ambiental, por ejemplo, antiguamente teníamos autos con convertidor catalítico, eso ha servido. Nosotros tenemos el auto, como te decía, tenemos todavía demasiado uso de vehículos, tenemos demasiados vehículos a diésel, esa es la parte mala, pero por otro lado tenemos el parque automotor más moderno de Latinoamérica. Y además de eso se ha hecho muchísimo avance en las principales fuentes móviles que nosotros teníamos, que eran los buses. Esos antiguos buses amarillos que algunos recuerdan con harta nostalgia, eran máquinas venenosas que afortunadamente desaparecieron del panorama urbano de nuestra ciudad y ahora se está imponiendo los buses eléctricos que tienen emisiones cero, y esas emisiones cero no son solamente las emisiones ceros de gases de efecto invernadero, las que cambian el clima, sino que lo más importante para nosotros en una ciudad contaminada como la nuestra, lo más importante es que esos buses son cero emisiones de material particulado. Material particulado mata a personas. Estimaciones encargadas por el Ministerio de Medio Ambiente hace algunos años indican que estamos hablando de varios cientos de personas los que mueren prematuramente cada año en la capital debido a los altos índices de contaminación. Ahora, como te digo, esa es la situación actual. Hace 2 décadas era mucho peor, pero nos queda mucho para ponernos a el nivel que disfrutan algunos países desarrollados. Claro, queda mucho para avanzar, pero sin lugar a dudas, por ejemplo, es una gran noticia que la flota de buses del transporte público sean eléctricos y eso se ha ido aumentando considerablemente. Y debo deducir de la respuesta que tú nos entregabas recién que el impacto entonces de los autos que circulan, por ejemplo, por las calles de la región metropolitana es muy grande. Ahora bien, quisiera preguntarte, ¿hay otras fuentes de contaminación que no están teniendo la fiscalización suficiente, por ejemplo, por estos días que podrían incluso disminuir más los índices de contaminación en Santiago?
Bueno, de acuerdo a los inventarios de emisión que encarga con cierta frecuencia el Ministerio de Medio Ambiente, en Santiago las dos grandes fuentes de material particulado son las fuentes móviles, es decir, buses y autos, y la otra gran fuente de material particulado en Santiago, casi la mitad y mitad son fuentes de autos y buses por un lado, la otra mitad son el uso de leña. Ahora, en la provincia de Santiago el uso de leña está prohibido, pero desgraciadamente hay mucha evidencia en redes sociales de que esa prohibición no se cumple, y no se cumple muchas veces por falta de voluntad. Te fijas que la gente que habita en el sur de Chile siempre tiene la excusa de que la leña es muy barata en el sur de Chile, pero quienes usan leña para calefaccionarse en la zona central no son gente de escasos recursos, es simplemente grave irresponsabilidad y poca solidaridad con los vecinos. Ese material particulado que la gente que insiste en utilizar leña para calefaccionarse mata, como te decía, cientos de personas, contribuye al menos a matarnos aceleradamente a quienes habitamos en Santiago. Así que desgraciadamente, a pesar de que, como te decía, está prohibido, da la impresión, hay evidencia, como te digo, gráfica siempre en redes sociales, de que no hay fiscalización suficiente y no se pone coto al uso de leña como debería para calefaccionarse en Santiago. Eso debería estar prohibido. Y como te digo, si logramos, por un lado, como que hay tres cosas que hacer. La primera es más fiscalización para que definitivamente se abandone el uso de leña para la calefacción en Santiago. Esa cuestión no puede seguir. Segundo, continuar avanzando, como se ha hecho en los últimos años de manera muy bien, en la electrificación del transporte público. Santiago ya es la ciudad de Latinoamérica con más buses eléctricos, pero no hay ninguna razón económica para que el 100% de nuestros buses no sea eléctrico, es decir, los buses eléctricos son más baratos. Y la tercera cosa es poner más restricciones o mejorar la alternativa del transporte público para que la gente deje de utilizar autos. ¿Te fijas? O los prohíbes o le das algún incentivo para que la gente deje de usar autos. Y a propósito de medios de transporte, ¿qué pasa con los aviones? ¿Podrían llegar en algún minuto a ver limitados ciertos traslados? ¿Son fuentes altamente contaminantes? Sí, pero sí y no. Es decir, por supuesto la contaminación que emite un avión es muchísimo más alta que la de un auto, pero por otro lado transporta mucha gente. Entonces la moraleja es que por kilómetro recorrido, si tú comparas lo que contamina un pasajero de avión por kilómetro recorrido con lo que compara un pasajero de un auto, es más o menos del mismo orden de magnitud, ya sea en gases de efecto invernadero como en material particulado. Así que la moraleja es que uno tiene que, así como tiene que dejar de volar en la medida de lo posible, bueno, también tiene que dejar de usar el auto en la medida de lo posible. Lo mejor es utilizar el transporte público, pero naturalmente yo entiendo el transporte público, a pesar de que ha mejorado muchísimo. O sea, no estamos en la época de esos buses amarillos que tenían una verdadera chimenea por delante, no estamos en esa época, todavía nos queda mucho por avanzar. Fíjate tú, para ponerte un ejemplo, Madrid tiene un 30% de población menos que Santiago y tiene muchísimos más kilómetros de metro. El metro tiene que avanzar. Nosotros tenemos muy pocos kilómetros de metro en Santiago para el tamaño de nuestra ciudad. Por ejemplo, París es una tercera parte de población de la que tiene Santiago. La tercera, es solo un tercio de la población que tiene Santiago es la que tiene París y tiene el doble de kilómetros de metro. Entonces, mientras no tengamos suficientes kilómetros de metro, vamos a tener demasiados buses y demasiados autos. Y en una ciudad como la nuestra, eso no es bueno. Tenemos que eliminar eso. En el largo plazo, también el camino es la electrificación, pero en el corto y mediano plazo tenemos que avanzar en más kilómetros de metro. Sí, tampoco es tan difícil. Por supuesto, y el rol también que juegan las empresas, la industria. Tú consideras conmigo, Raúl, de ir haciendo cada vez más amigables con el medio ambiente los diferentes procesos de las distintas industrias, y además, por ejemplo, el camino hacia la electromovilidad. Todavía, por ejemplo, acceder, por ejemplo, a un auto eléctrico es caro, así es que es muy probable, a medida vayan avanzando los años y a medida se vaya masificando, el acceso también va a ser más simple o más fácil, más accesible, valga la redundancia. Raúl, otro tema, tú hablabas de material particulado, y ese concepto se repite mucho cuando estamos con alerta ambiental, bueno, cuando hay preemergencia o derechamente emergencia. En concreto, ¿qué es este concepto? Hablamos de partículas, ¿son líquidas, son sólidas, por ejemplo? ¿Cómo pudiésemos aterrizar el concepto para entenderlo y también para saber el impacto que tiene en nuestra salud?
Mira, son partículas, en general material particulado es cualquier partícula que esté en suspensión, que esté flotando en el aire, en general sólida. Tienes las partículas más grandes que les llaman a veces PM10, que son en general de tamaño, de diámetro superior a los 10 micrómetros. Un micrómetro es una milésima de milímetro, ¿ok? Esas partículas de 10 micrómetros a veces tú las alcanzas a ver y son polvo, mayoritariamente polvo. Ese polvo, la mayoría de ese polvo, a pesar de que luce muy sucio Santiago por material particulado grande, PM10, no es tan peligroso porque difícilmente alcanza los pulmones. Desgraciadamente hay otro material particulado que le llaman a veces material particulado fino, PM2,5, cuyo diámetro es menos de 2,5 micrómetros, te fijas, es varias veces más chico. Ese en general alcanza a meterse por tu sistema respiratorio y comienza a depositarse en tus pulmones. El material particulado fino, pequeño, no es polvo, que el polvo es natural al fin y al cabo, sino que en general es hollín. Nosotros a veces le decimos carbono negro, por el color, es hollín. Te fijas, a veces la gente que vive en el centro de Santiago nota que en las ventanas, te fijas, comienza a acumularse hollín. Bueno, ese mismo hollín, si no se acumula en las esquinas de tu ventana, se mete a tus pulmones y comienza como si fueses un fumador empedernido, a acumularse en tus pulmones. Eventualmente puede acelerar tu muerte, dicho de otra manera, puede acortar tu esperanza de vida. Y por eso es que en Santiago, de acuerdo a estimaciones que se pueden hacer utilizando las cifras del DEIS, las cifras de sobremortalidad, es que nosotros tenemos varios cientos de muertes prematuras cada año debido a los altos niveles de contaminación. ¿Te fijas? Y por ejemplo, material particulado peligroso, que es este hollín negro, ¿te fijas? Que termina, como te digo, fácilmente accede a tus pulmones a través de nuestras vías respiratorias. Y en días complicados como los de esta semana, por ejemplo, ¿usar mascarilla serviría para disminuir ese impacto? Esa es una excelente pregunta. Sí, sí sirve, ¿te fijas? Porque la mascarilla es capaz de filtrar el material particulado más grueso, es más fácil, el material particulado fino también. Así que sí, las mascarillas son una buena medida. De hecho, qué bueno que se te ocurrió. No se me hubiese ocurrido sugerirla, pero hay una tradición en las ciudades más contaminadas de China desde hace muchos años de utilizar para protegerse de los altos niveles de material particulado mascarillas iguales a las que estuvimos usando mucho tiempo en Santiago para protegernos del coronavirus. De la pandemia. Esas mismas mascarillas KN95, esas mismas ayudan a protegerse de este material particulado fino. Ahora, como eventualmente tienes que sacarte las mascarillas, ya sea en la casa, mira, lo mejor en el largo plazo, la mejor política, te fijas, es tratar de descontaminar la ciudad. Y ya conversamos cuáles son las fuentes. Oye, hay un detalle adicional. Nosotros siempre hacemos ruido cuando hay invierno, ¿verdad? Porque tú puedes ver, se ve la ciudad, están mostrando unas imágenes horribles de Santiago contaminado. Pero en el verano, Santiago también es una ciudad muy contaminada por un contaminante inodoro e invisible, por eso nadie hace bulla al respecto, que es el ozono troposférico. Los mismos autos, en general las camionetas a diésel, que funcionan que en el invierno nos contaminan con material particulado, en el verano emiten unos gases que son precursores de ozono. El ozono no es tan relevante en el invierno porque no hay radiación solar. Para producirse el ozono necesitas que haya alta intensidad de radiación solar. Entonces el verano, Santiago está muy contaminada por ozono, y ese ozono en verano, nosotros acabamos de publicar un estudio al respecto, también mata varias decenas de personas de forma prematura. Así que sí, nosotros tenemos un problema de contaminación en verano y en invierno, y tenemos que darle coto a ese problema. Raúl. Atacando las fuentes. Por supuesto, me quedaron varios temas pendientes, a ver si tenemos la posibilidad de conversar en otra oportunidad en los próximos días para seguir profundizando, por ejemplo, encantado, como siempre, cómo se concentra la contaminación en los valles, en la precordillera, y no así tanto en la costa, qué se debe, toda la geografía de nuestro país que también va posibilitando, por ejemplo, la presencia de la cordillera de los Andes a través del viento produce que también se vaya aumentando la contaminación, particularmente en los valles de la zona central. Lo último, Raúl, porque estamos en el tiempo y te pido una respuesta cortita. ¿Cuál crees tú son las ciudades en el mundo que llevan la delantera en este tema? Tú nos hablabas de Madrid y de París refiriéndote a los metros, por ejemplo, a los metros de estas ciudades capitales, pero hay otras ciudades que tú consideres hayan trabajado bien el tema de la contaminación, hayan logrado bajar considerablemente los índices, hayan logrado también cambiar el comportamiento de las personas, porque esto tiene también mucho de cultural, Raúl.
Sí, pero yo, más allá de que tú tienes toda la razón, es un aspecto cultural. La mejor alternativa es tener un sistema de transporte público eléctrico. No me refiero solamente a los buses eléctricos, sino a nuestro metro. Más kilómetros de metro va a sacar 100% muchísimos autos de eléctrico, circulación, claro. y va, por supuesto, y va a limpiar la ciudad. Pero no es tanto la electromovilidad, que obviamente es una herramienta. Nosotros tenemos que seguir el camino de Madrid, seguir el camino de París y construir más kilómetros de metro. No hay otra. Perfecto, te quiero agradecer, Raúl Cordero, climatólogo de la Universidad de Santiago de Chile, de la USACH, una vez más por conectarte a la pantalla de CNN Tiempo y darnos esta verdadera clase sobre contaminación. Quedamos conectados para los próximos días, Raúl, muchas gracias. Encantado, nos vemos. Chao. Chao.